Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que me están viendo. Acá, si me preguntan qué divisas comprar, vender y cuando investigue divisas, activos, encuentre un tipo especial. De acuerdo al gráfico, llamado de precios y bueno, tomarse un tiempo para aprender estos tipos y cómo funcionan. Aquí Francisca y hoy te ofrezco un nuevo cultivador de videos para leer patrones, muy importante. De acuerdo a las velas, los gráficos, las líneas, las barras, a cada de estos gráficos y que nos muestran un tiempo de eje horizontal y los datos de los precios del eje vertical. Acá la diferencia de los gráficos más simples, los candelabros, pueden tener más información y proporcionársela de un simple vistazo. Pueden ver el punto más alto de los precios y también el más bajo. Entonces, el precio más bajo del activo aquí durará durante un marco de tiempo determinado y el más bajo va a ser lo mismo. Así que como sus precios de aperturas, así como sus precios de apertura y de cierres. Vean los gráficos, ¿verdad? Acá un ejemplo de un par de esta plataforma real llamada Quotex. Esta es mi plataforma. Veo los gráficos de las velas siendo representadas. Tenemos acá velas moradas de los movimientos bajistas y las azules acá, que viene siendo un azul claro de los movimientos alcistas. Tenemos los dos significados. Las velas nos ofrecen un instante y si el movimiento de los precios del mercado ha sido positivo o negativo, oígase bien, en un grado de producción. Un marco temporal representado por una vela puede variar mucho. Por ejemplo, existe la configuración por defecto de 1 minuto de marco de tiempo. Y también se puede utilizar lo que quieras, incluso hasta 30 minutos en tiempos más prolongados. Así puedes ir sucesivamente. 15 segundos, el que te sea más cómodo, ¿verdad? Los precios de aperturas y cierres son los precios al principio y al final de un marco temporal seleccionado. Y así vamos a ir considerarlo con un poco más de precisión. Así que aquí vemos esta imagen que nos representa las velas verdes, que ellas nos van mostrando los precios cuando suben. La apertura cae en la parte inferior del cuerpo y el cierre de la parte superior. Velas rojas o moradas en nuestra plataforma. Las velas que se muestran acá con el precio está bajando y la apertura está en la parte superior del cuerpo y el cierre en la parte inferior, justo acá. Cada vela se compone por cuerpos y las mechas. El cuerpo de la vela indica el precio de la apertura y el cierre durante algún tiempo de esta vela, y las líneas se extienden de acuerdo a la parte inferior de los cuerpos de las respectivas mechas. Esto representa los precios más altos y más bajos alcanzados por el activo durante algún periodo de tiempo de negociación. Entonces, ¿qué nos dicen los candelabros? Consideremos. Seguimos con esta pregunta. ¿Qué nos dicen los candelabros? Las velas pueden revelar mucho más el movimiento de los precios a lo largo de algún tiempo. Los operadores experimentados buscan patrones para entender los sentimientos del mercado y hacer predicciones sobre el mercado. Sobre el mercado podría dirigirse a continuación. Estas son algunas de las cosas que buscan y entonces echemos un vistazo. Aquí hay una mecha, vamos a verla. Una mecha larga con el fondo de una vela, por ejemplo, puede indicar lo siguiente. Puede significar que los operadores están comprando en un activo a medida que los precios caen, lo que puede ser un indicador de que el activo está en camino hacia arriba. Y una mecha más larga en la parte superior de la vela, sin embargo, podría sugerir en los comercios que estén buscando tomas de ganancia, señalando una gran ventaja potencial. En un futuro, si la mantequilla ocupa toda la vela, veo acá una mecha muy corta, como por ejemplo aquí 0, que no hay mechas visibles por el otro lado. Podría indicar
un sentimiento fuertemente alcista. Y aquí una vela verde con una vela azul en claro, fuertemente bajista en una vela roja, o bien la vela púrpura. Así que la comprensión acá de los candelabros puede significar el contexto de un activo en particular o un par de divisas en particular. De una estrategia de negociación dentro de un mercado. Así que nos representan dentro de las condiciones elementos de una estrategia de negociación llamado análisis técnico. Aquí estamos tocando el análisis técnico todo el tiempo en mis videos. Y en los inversores intentan utilizar los movimientos basados en los precios para identificar tendencias y posibles oportunidades futuras. Eso es en lo que te hablo o en cada uno de mis videos. Así que vamos a hablar de cómo leer las señales de una vela. Así que vamos a echarle un vistazo. Por ello, los operadores en marcos temporales muy cortos se centran solo en una sola vela. Eso es para familiarizarse con las señales, ¿verdad? Con todas estas velas. Si tú eres principiante, tenlo en cuenta. Mira esta imagen que quiero mostrarte. Acá encuentro señales comunes en una vela y es larga la sombra superior. Y en este es el primero y podría ser un indicador de una tendencia bajista. Así que tenemos en cuenta ese indicador de la tendencia bajista, lo que significa que los inversores quieren vender y recoger sus beneficios. Cuanto más larga sea la vela, será la sombra superior. Y en la segunda podría ser una señal alcista que indica que los inversores quieren comprar, lo que haría subir los precios. Cuanto más larga la sombra inferior, más fiable es la señal. Así que en el siguiente doji, la vela doji, no tiene cuerpo, por lo que los precios de aperturas y cierre son iguales. Esto puede ser típicamente el intérprete para significar que hay indecisión en el mercado. No hay indicadores posibles, pueden concluir con una inversión posible del precio. Por lo tanto, hay una cosa que usted debe siempre notar. ¿Qué viene siendo acá? Usted puede encontrar que no sea tan notable. Así que se representa por el doji. El nombre fue representado por primera vez por los comerciantes de arroz japonés. Y el doji significa error. El siguiente son los paraguas. Paraguas tienen una semana inferior de característica larga. Unas paraguas rojas también se conocen como martillo. Y la imagen de Quotex se representa de color morado. Y cuando se ve el martillo, a menudo significa que el activo está recibiendo alguna acción de compra seria y el precio pronto podría estar en camino hacia arriba. Los paraguas verdes como este, en cambio, tienen un apodo siniestros. Se llaman hombre colgado, un hombre ahorcado, por eso es que es algo siniestro, ¿verdad? Así que suelen ser las señales acá de los vendedores que están dispuestos a retirar su dinero, invirtiéndolos en ciclos alcistas. Así que, amigos míos, es muy importante saber que las señales de una vela puede ser una pista muy importante, por lo que la lectura precisa del mercado requiere comprender el contexto más amplio. Así que lo que considero acá en nuestro video es la dirección de las tendencias, patrones y los gráficos. Es bastante fácil en lo absoluto, así que no está seguro esta estrategia de inversión. Acuérdese que usted está trabajando en Quotex en opciones binarias. Visite mi canal de Telegram para que obtenga más información en este video muy bueno y explicativo para todos ustedes. Te veo en la próxima.